Señores, es un gusto iniciar esta etapa importante en la carrera profesional que ustedes escogieron, que déjenme decirle, yo sigo creyendo que el ser abogado es una de las profesiones más bellas que hay. Es una profesión liberal que nos permite desarrollarnos íntegramente y nos pone como limitación únicamente la que nosotros querramos ponerle. Esta es una de las carreras, creo, más importantes, no porque las otras no lo sean, desde luego, todas lo son. Sin embargo, a lo largo de estos 30 y pico de años que tengo de ser docente, me topo siempre con alumnos que son ya profesionales universitarios, economistas, auditores, médicos. Dicen que tiene que ver la medicina con el derecho, pero he tenido muchos estudiantes que ya son médicos, ingenieros, arquitectos, etcétera. Y entonces, la pregunta que uno siempre se hace es si por qué se metieron a estudiar derecho. Es porque no siguieron en su carrera. Y bueno, hay muchísimas respuestas al respecto, pero yo quiero entender que es porque en algún momento tuvieron algún problema legal, se metieron al derecho por esa necesidad y luego les gustó. Y entonces yo esperaría que a ustedes también les gustara la carrera que han escogido. Véanla como algo especial en sus vidas y entonces no les va a costar. Derecho no es tan fácil como muchos creen. Yo recuerdo que en alguna ocasión estudié ingeniería eléctrica, no terminé la carrera, me pasé a derecho, me gustó más derecho y pues en esta vida lo único que no se echa para atrás son los ríos. De ahí en adelante uno puede cambiar y puede tomar decisiones. Y entonces creo que la mejor decisión en mi vida fue haberme hecho abogado. Pero yo recuerdo que en la facultad de ingeniería, cuando a uno le costaba un poco, y es que la carrera es bastante difícil. Recuerdo que casi siempre le decían a uno, mejor métete a derecho vos. Y bueno, me metí a derecho y no es tan fácil como se creía. La carrera nuestra es una carrera bastante difícil. Hay que esforzarse, hay que trabajar duro. Es cierto, vemos abogados graduándose a canastadas, pero entre abogado y abogado hay diferencias, ¿verdad? Es decir, lo que nosotros buscamos es la excelencia académica, tratamos de coadyuvar un poco para que ustedes salgan a la calle como abogados, pero abogados de verdad, no abogados que pasaron de noche por la carrera y por azares del destino se graduaron y en la calle son unas perfectas nulidades. Aquí vamos a trabajar para que ustedes salgan a la calle de verdad con todo el conocimiento que la universidad pueda darles y que este servidor de ustedes pueda pues también eh, enseñar algo de lo que yo he aprendido a lo largo de tantos años. El derecho civil, lo he mencionado en varias ocasiones, es el derecho más importante, aunque algunos quisieran refutarme, pero ¿por qué lo digo? El derecho civil constituye los cimientos de todo el derecho. De todos los derechos son deudores del derecho civil. Recuérdense ustedes que el derecho nace precisamente con el derecho nuestro, pues nace precisamente con el derecho romano.
y de allí en adelante, pues nuestro derecho, nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco, pues gira alrededor del derecho romano, aunque existen pues ingredientes ya de otros derechos, y eso de alguna manera pues ha creado algún tipo de problema, algún tipo de choque entre leyes, porque venimos de un derecho y un naturalista y le agregamos algunas normas del derecho eh, positivo, y entonces ahí las cosas chocan. El derecho natural y el derecho positivo son dos derechos que chocan teóricamente y en la práctica con mayor razón. Entonces, el derecho civil, decía, es el derecho del cual han surgido todos los demás derechos. Y eso lo vuelve, pues, el derecho más importante. Hay, hay por ahí algo que dijo nuestro profesor de Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, que lo fue por mucho tiempo, magistrado de Corte Suprema, magistrado de Corte de Constitucionalidad, el doctor Mauro Chacón, en alguna ocasión hacía título de broma, pero no tan en broma, dijo que el que sabe derecho civil es abogado, los demás son huizaches. Bueno, lo que quería decir era que para poder nosotros, pues, ser excelentes abogados en la rama que nosotros escojamos, es imprescindible que manejemos el derecho civil. Es la base de todo el derecho. Y dentro del derecho civil, pues creería yo que lo más importante es precisamente el derecho de obligaciones. El derecho de obligaciones para mí es la columna vertebral de todo el derecho, todo el derecho. Cuando nosotros hablamos de derecho de obligaciones, vamos a ver que todo gira alrededor de la obligación. Hablamos siempre de obligaciones y como consecuencia de ellos, pues el derecho, ¿no? Es decir, derechos y obligaciones. Son dos cosas que están íntimamente ligadas. El yin y el yang, el derecho y la obligación. Es decir, no podemos hablar de derechos sin hablar de obligaciones y viceversa. Entonces, la obligación, decía, es la columna vertebral de todo el derecho. Y entonces lo vamos a estudiar de esa forma y vamos a tratar de entenderlo en su justa dimensión. Hay muchas definiciones sobre lo que es el derecho de obligaciones, sobre lo que es la obligación. Hoy, pues en el esquema tenemos la definición que da don Federico Puig Peña de la obligación. Me parece la más acertada para nuestro curso. Lo que pasa es que los creadores del Código Civil, que son el licenciado Ojeda y el licenciado, bueno, ya se me olvidó el nombre, eh, Aguirre, Aguirre Godoy, ellos tomaron como base precisamente el, el, derecho, el derecho romano que venía ya con los códigos anteriores. El primer código civil de Guatemala fue promulgado en el año 1877. En 1939 tuvo una reforma. Miren, miren la distancia del 87 a 1939. Hay una reforma. Luego, pues, entra en vigencia el nuevo código, 1964. ¿Sí? Realmente en Guatemala hemos tenido solo dos códigos civiles con reformas. Y ellos cuando hacen este código, pues realmente no, no modifican mucho, es decir, lo actualizan, lo modernizan, le agregan algunas normas
derecho sajón, algunas normas del derecho alemán, eh, normas de derecho positivo, y entonces a lo largo del curso vamos a ver cómo algunas normas colisionan entre ellas, porque armonizar el derecho natural y el derecho positivo es una tarea demasiado ardua, dura, y a veces se torna casi imposible. Entonces vamos a encontrar algunas normas que desafortunadamente no están muy bien dentro del Código Civil, pero como estamos hablando ya de que en Guatemala lo que prevalece es el derecho positivo, pues entonces las cosas son como son y no como debieran. Pero nosotros estamos aquí para estudiar derecho y eso es lo que vamos a ver. Vamos a estudiar la norma, la imperatividad de la misma y vamos a ver lo relacionado con la justicia, con el derecho, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes. No, no todas las resoluciones legales de los jueces son justas, por ejemplo, pero están apegadas a la ley, no necesariamente a derecho. Entonces, vamos a hablar de la definición de don Federico Puig Peña, que es cabalmente de donde estos dos ilustres abogados guatemaltecos, pues hicieron el Código Civil. Es decir, la referencia que ellos tienen es precisamente don Federico Puig Peña, y por eso es que utilicé para el inicio de la clase la definición que él hace de la obligación. ¿Y qué dice don Federico Puig Peña con respecto a la obligación? Primero, dice que es la relación jurídica en virtud de la cual una persona, para satisfacer intereses privados, puede exigir de otra una determinada prestación que, en caso de ser incumplida, puede hacerse efectiva en el patrimonio de esta. Eso está plasmado en el artículo 1329 del Código Civil, que lo voy a explicar en su momento. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo don Federico Puig Peña? Primero, nos está diciendo que existe una relación jurídica entre dos partes. Una que nosotros vamos a ver en un momento como el acreedor, como el actor. En el esquema lo tenemos como el elemento activo, el que puede ejercitar el derecho reclamando, y el otro, el pasivo, que es el deudor. Entonces, esa es la relación a la que se refiere don Federico Puig Peña. Pero ¿para qué se da esa relación jurídica? Es decir, ¿por qué existe un deudor y por qué existe un acreedor? Es decir, ¿por qué las personas se obligan? Y entonces él lo dice muy puntualmente, para, satisf para satisfacer intereses privados. El derecho civil, ya ustedes lo saben, dentro de todo el marco jurídico, pues es el derecho privado por excelencia. Y entonces las relaciones que nosotros vemos en el derecho civil son relaciones privadas entre particulares. Por eso don Federico Puig Peña se refiere a esos intereses privados. Pero luego dice que hay una parte que puede exigir de la otra un cumplimiento que sea determinado entre ellos. Entonces ahí es donde nacen precisamente las figuras del acreedor y del deudor. Y luego dice que cuando hay incumplimiento de la obligación, pues la persona que tiene el derecho de accionar, el sujeto activo, el acreedor, dice que puede hacer efectivo el pago de la obligación con el patrimonio del deudor. Todo eso lo vamos a ver en el curso, es decir, cómo es realmente la obligación. Hoy comencé con la definición de la obligación, generalmente la dejo hasta el final,
pero no importa. Es decir, cuando uno utiliza un método científico para trabajar, vamos de la inducción o vamos de lo principal a lo específico, o de lo específico, o lo general a lo específico. Entonces, el método inductivo, el método deductivo, pues lo aplicamos siempre en el curso. Y entonces, como decían en matemática, el orden de los factores no altera el producto. Y en este caso, pues la definición antes o al final, pues no altera, no altera en nada. Creo que nos ayuda a entender un poquito más, entrar primero a la definición para luego ir desarrollándola. Entonces vamos de lo específico a lo general. Cuando estamos hablando de la definición de don Federico Puig Peña, encontramos ahí varios elementos, que son los elementos que vamos a estudiar el día de hoy. Primero, vamos a encontrar el elemento personal o subjetivo. Cuando estamos hablando del elemento personal o subjetivo, estamos hablando del acreedor, estamos hablando del deudor. Es decir, estamos hablando del sujeto activo y del sujeto pasivo. ¿Qué nos interesa de ellos? ¿Qué es lo que nos va a servir a lo largo del curso? Bueno, lo que tenemos que tener bien claro es el tema de la capacidad. Yo sé que ustedes en sus cursos de Derecho Civil 1, pues aprendieron lo que es la capacidad y lo que es la incapacidad. Sin embargo, le voy a dar una pequeña pincelada a eso. Cuando estamos hablando de capacidad, tenemos que entender que existen dos tipos de capacidad. Una que es la capacidad de goce y la otra que es la capacidad de ejercicio. Cuando estamos hablando de la capacidad de goce, estamos hablando de la capacidad que tienen todas las personas de disfrutar, de gozar de los derechos que son inherentes al ser humano. Es decir, derecho a la vida, derecho al nombre, derecho a ser, a tener una religión específica, etcétera, etcétera. Es decir, todos los derechos que son inherentes al ser humano, que nacen con el ser humano, y esos son derechos de goce. Todas las personas las tenemos. En el derecho civil guatemalteco, incluso, recuérdense, por la teoría de la viabilidad, decíamos que aún los que no han nacido tienen derechos. Ya, la teoría esta dice que todos los que se encuentren en esa situación de viabilidad, o sea, que van a nacer, eh, tienen derechos. La Constitución Política de la República de Guatemala establece que la vida comienza desde el momento de la concepción y desde ese momento hay derechos. Precisamente por eso es que en Guatemala hablar del aborto es algo bastante complicado. Desde luego hay muchas personas, hay algunas corrientes que están tratando siempre de que el aborto sea permitido en Guatemala, pero nosotros tenemos una concepción totalmente diferente de la vida y la constitución política protege al ser humano desde el momento de la concepción. Por eso es que en Guatemala el aborto es ilegal, por eso constituye un delito. Entonces, para poder crear algunas leyes que permitan el aborto, pues primero hay que cambiar esa parte de la Constitución. Y recuerden ustedes que la Constitución Política de Guatemala no es que no se pueda modificar, se puede modificar desde luego, pero es bastante complicado. Todo el mundo habla sobre que la creación de una constituyente. Bueno, la Constitución Política de Guatemala se puede modificar a través de una constituyente, pero solo en el tema de derechos humanos, todo lo que son los derechos humanos, nada más. Ahí no podemos modificar otras cuestiones. Hay algunas normas en la Constitución que son pétreas, esas no se pueden modificar de ninguna manera, ni una constituyente puede hacerlo.
Y por último están las otras normas que se puede modificar en el Congreso, pero esas tienen que ser con una mayoría calificada y con un referéndum. Tiene que irse a un referéndum. Uno de los casos paradigmáticos que tenemos es precisamente los acuerdos de paz. Es decir, los acuerdos de paz modificaban muchas de las normas constitucionales y entonces la Constitución tenía que sufrir esa modificación. Los acuerdos de paz entraron al Congreso de la República para ser modificados. Eran pocos acuerdos y todos se podían realizar. Es decir, era ya un contrato social entre la sociedad guatemalteca que íbamos a aceptar con tal de que viviéramos en paz, que se hicieran algunas modificaciones. Pero tenían que ingresar al Congreso. El problema del Congreso de Guatemala y de cualquier parte del mundo, casi creo yo, es que meten un caballo, dicen, y sale un camello. Es decir, el Congreso lo único que tenía que hacer era pues modificar las normas de la Constitución para que armonizaran con los acuerdos de paz. Y metieron un montón de normas más, es decir, se quisieron servir con la cuchara grande y en lugar de hacer las modificaciones pertinentes para poder aplicar los acuerdos de paz, pues metieron un montón de cosas que no tenía razón de ser. Y luego la obligación de ir al plebiscito, de ir a la consulta popular. En la consulta popular, la gente que fue a votar no entendía qué era lo que estaba ocurriendo. Es decir, no sabíamos cuando salimos a ese plebiscito cómo votar, por qué. Porque de las pocas normas que tenía el acuerdo de paz, aparecieron 3 veces más normas. Y entonces el resultado fue que el pueblo de Guatemala votó y no aceptó los acuerdos de paz. Por esa razón es que yo siempre lo digo, los acuerdos de paz existen, porque desde luego ahí están, se hicieron y todo, pero no son ley en Guatemala. Es decir, no fueron aprobados por el pueblo de Guatemala. Entonces, es absurdo cuando vemos incluso algunas leyes que dicen que de conformidad con los acuerdos de paz se promulga la siguiente ley. No puede usarse como basamento jurídico los acuerdos de paz porque legalmente no existen. No existen, ¿sí? No fueron aprobados, no siguieron con todo su proceso que la ley establece. Entonces, la Constitución se modifica de esa forma. Las normas que no son pétreas y las normas que no tienen que ver con todo lo relacionado a los derechos humanos se pueden modificar en el Congreso, pero de esa manera, como les decía, es decir, tienen que ser aprobadas por el pueblo de Guatemala en un referéndum, en una votación que en este caso pues no se hizo. Vale, entonces las facultades de goce están, muchas de ellas plasmadas en la Constitución Política de la República de Guatemala y otras no, pero recuérdense que todo lo que no está prohibido se puede hacer, todo lo que no le cause daño a nadie se puede hacer. Y las facultades de goce, pues lo que hacen es que el ser humano como tal tenga, tenga derechos que no deben ser conculcados de ninguna manera. Y luego, pues está la capacidad de ejercicio. En Guatemala, la capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad, que es a los 18 años. Hay algunos otros países que la mayoría de edad es a los 21 años, como ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos. En Estados Unidos se es mayor de edad a los 21. Antes de eso no pueden comprar licor, no pueden comprar cigarrillos, ¿sí? Porque tienen prohibición. En Estados Unidos, los menores de, de edad, es decir, los que tienen menos de 21 años, no pueden entrar a un lugar donde vendan licor, no pueden comprar cigarros.
Y esa es la doble moral de los gringos, ¿verdad? Porque a los, ¿qué? 10 años, 9 años, sí pueden comprar drogas en las escuelas, ¿verdad? Y ahí sí los gringos no dicen nada. Pero licor no, cigarros no, y algunas otras cosas que tienen prohibidas. Por eso que ustedes miran que lugares como Cancún está repleto de muchachos que cumplieron 18 años de edad. En su pasaporte dice que tienen 18 años de edad. Y entonces en México, que también tiene la mayoría de edad a los 18 años. Entonces ya estos muchachos pueden comprar licor y los que han ido a Cancún podrán darse cuenta, ¿verdad? Es decir, si hay una versión actualizada de lo que es Sodoma y Gomorra, yo diría que es Cancún. Entonces ahí todos los gringuitos y gringuitas, ¿verdad? Es decir, se la ponen, hacen todo lo que no pueden hacer en su país porque allá está prohibido. En cambio aquí y en México, en Cancún, en cualquier parte de América Latina, que la mayoría de edad se quiere a los 18 años, ahí, aquí son libres de hacer lo que quieran. Pero bueno, entonces, cuando estamos hablando de la capacidad de ejercicio, hablamos de la mayoría de edad. A ustedes les definieron, lo he visto, algunos de sus profesores, la capacidad como la facultad que tienen las personas de ser sujetos de derechos y obligaciones. Bueno, así lo he visto yo siempre. Esa definición a mí no mucho me gusta, me parece incompleta. Yo siempre he creído que cuando estamos hablando de capacidad, a lo que se está refiriendo la ley es a la facultad, al derecho que tiene una persona de actuar por sí sola, de ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí sola. Es decir, cuando una persona puede ejercitar derechos sin necesidad de que otra persona lo haga por él, pues esa persona es civilmente capaz. Cuando una persona puede ser exigida para que cumpla sus obligaciones por ella misma y no se necesite de alguien que lo represente, estamos hablando de una persona capaz civilmente. Entonces, la capacidad civil es eso, es la facultad que tiene una persona de ejercitar derechos y cumplir obligaciones por sí misma. Entonces vemos, esa definición es mucho más completa que la que seguramente ustedes conocen y que ustedes aprendieron. Bueno, apréndanse esta, solo agreguen que a lo que se está refiriendo la capacidad es el poder ejercitar derechos y cumplir obligaciones por uno mismo. Esa es la capacidad. Luego, el Código Civil nos habla sobre la incapacidad. ¿Quiénes son incapaces? Bueno, el Código Civil nuestro establece que son incapaces, diciendo lo que yo dije, todas las personas que no pueden ejercitar derechos ni cumplir obligaciones por ellas mismas. ¿Y quiénes son esas personas? Bueno, son el artículo 9, dice los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. Entonces, incapaces son estas personas, las que están declaradas en estado de interdicción. Además, los menores de edad. Esto de los declarados en estado de interdicción me llama siempre a nosotros cuando hablamos de las personas declaradas en estado de interdicción, siempre pensamos en las personas que adolecen de sus facultades mentales, los loquitos, ¿no? Esos. Pero no solo esos. El Código Civil establece que también las personas que abusan del licor y de las drogas, porque esas personas en un momento determinado también pierden sus facultades volitivas.
y pueden causar, no pueden, causan daños graves a su familia y al patrimonio de la familia. Por eso es que cuando una persona es alcohólica, consuetudinaria, cuando ya es una persona que tiene de oficio tomar, hay que declararlo en estado de interdicción, aunque sea el papá. A uno le duele, le molesta tener que hacer eso, y la verdad es que casi no se hacen. Si nosotros vamos a tribunales y buscamos expedientes en donde se esté pidiendo la declaratoria de interdicción a uno de los miembros de la familia, especialmente el papá, digamos, casi no vemos ese tipo de casos, porque siempre estamos pensando en el qué dirán. Pero la gente que pueda hablar de nosotros, qué ingrato, declaró un estado de interdicción a su papá, es decir, esa gente no se da cuenta, no vive el calvario que viven las personas que, que tienen un alcohólico en la casa. Y lo peor del caso, el daño que le hace a la familia, el daño que le hacia el patrimonio. Es decir, un alcohólico pierde su patrimonio, lo comienza a vender por bebidas y todo, y condena a la calle a su familia. Entonces hay que detenerlo. Y una de las razones es la declaratoria de interdicción. Entonces, las personas que están declaradas en estado de interdicción, ya sea por problemas mentales o ya sea por los vicios estos que le impiden ya actuar volitivamente, que su voluntad ya no es su voluntad, entonces deben ser declarados en estado de interdicción. Y esos son incapaces absolutos. Y los otros incapaces absolutos, dice la ley, son los menores de edad. ¿Pero qué menores de edad? Los menores, más adelante vamos a hablar sobre menores que tienen algunas capacidades, que son los incapaces relativos. Pero todas las personas que son menores de 14 años, si estamos hablando de personas de 13 años para abajo, son incapaces absolutos, absolutos. Entonces, ellos definitivamente no pueden ejercitar derechos ni cumplir obligaciones. Tienen que hacerlo siempre a través de sus representantes legales. El artículo 8, refiriéndose a la capacidad, dice: la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Luego dice: los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Entonces ahí estamos hablando ya que todas las personas que tienen menos de 14 años de edad son incapaces absolutos. Y para ejercitar derechos o para cumplir obligaciones tienen que hacerlo a través de sus representantes legales, que son ¿quiénes? El padre en el ejercicio de la patria potestad, o en algunos otros casos los tutores. Más adelante vamos a ver que en algunos casos muy especiales la representación legal la va a tener la Procuraduría General de la Nación cuando los menores o los declarados en estado de interdicción por algún motivo se quedan sin alguien que los pueda representar legalmente. Y procesalmente vamos a ver que existen algunos representantes judiciales para las personas ausentes o presuntamente muertas. Entonces, allí vamos a encontrar que los jueces también pueden nombrar como representante legal a una persona, X persona, en los casos de ausencia. Y en los casos de ausencia y en los casos de interdicción o en los casos de la minoría de edad, el representante legal nato será la Procuraduría General de la Nación. Pero en lo procesal vamos a ver que puede ser un tercero, pero no me detengo ahí. Este no es el curso que yo imparto, pero más adelante probablemente hablemos algo de eso. Entonces, ¿quiénes son los incapaces absolutos? Los menores de 13 años para abajo y los declarados en estado de interdicción. Pero hay algunos incapaces que pueden ejercitar algunos derechos y cumplir algunas obligaciones.
Y eso es a lo que la ley le da la calidad de incapaces relativos, porque son incapaces, porque no tienen todavía la mayoría de edad, pero sí pueden ejercitar algunos derechos, como en el caso de los que tienen 14 años para arriba. Esos menores de edad pueden trabajar, pueden celebrar contratos de trabajo, es decir, la ley se los permite. O, bueno, antes los menores de 14 años, las mujeres y los hombres de 16 podían contraer nupcias. Ahora pues está prohibido, ¿verdad? La ley se modificó en ese sentido. Pero en el caso de los menores de 16 años, es decir, desde que se cumple 16 años hasta los 17 años, sea 2 años, 16 y 17, un menor de edad puede tener licencia de conducir, siempre con las limitaciones que la misma ley establece, pero ya puede tener licencia de conducir. O sea, esa es una incapacidad relativa, porque siendo menores de edad pueden tener licencia. Y esas son algunas de las cuestiones que más adelante vamos a hablar cuando hablemos sobre los, entre comillas, ilícitos civiles. Una persona de 18 años de edad es una persona civilmente capaz, una persona que ya puede ser encarcelada por transgredir la ley. Sin embargo, la ley de armas y municiones, por ejemplo, dice que una persona menor de 25 años no puede portar arma, no puede tener licencia para la portación de arma. Y la excusa que dan es porque psicológicamente no está muy maduro todavía. Es decir, tiene que pasar algún tiempo para que madure. Entonces dice uno, bueno, si a una persona de 18 años lo pueden meter al bote porque ya sabe cuáles son las consecuencias de sus actos, o sea, ya está maduro, ya sabe lo que es el bien y el mal, ya sabe lo que es transgredir una norma. La ley del organismo judicial dice que nosotros no podemos argumentar ignorancia, es decir, se supone que todos los mayores de edad somos conocedores de la ley, somos conocedores de sus consecuencias. Entonces, lo que nos preguntamos es, bueno, ¿por qué entonces de 18 años no puede tener licencia de portación de armas? Es una de las cosas raras que ocurren en Guatemala. Eh, ¿Quiénes son los incapaces relativos? Entonces son los menores de edad que tienen algunas facultades para ejercitar derechos y cumplir obligaciones. Y en el caso de las personas que adolecen de sus facultades volitivas, la ley nos habla también de algunas personas que son incapaces relativos, como por ejemplo el artículo 13 dice, quienes padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia y los sordomudos tienen incapacidad civil para ejercitar sus derechos, pero son capaces los que puedan expresar su voluntad de manera indubitable. Ciegos. Un ciego es un ciego, es una persona que no puede ver, pero pues, sí puede hablar, es decir, sí puede manifestar su voluntad. Para mí que no debiera estar dentro de este tipo de incapacidades. Sí podría ser, de hecho lo es, una persona civilmente capaz, pero con limitaciones. Hay algunas cosas que un ciego no puede hacer, pero hay algunas otras cosas que definitivamente sí puede hacer. Un ciego no puede ser notario, porque los notarios dan fe de todo lo que ven. Obviamente el ciego no ve nada. Y
pero sí se puede expresar sin ningún problema. Pues yo tuve un profesor en la Facultad de Derecho que era ciego, nos daba clases y era un excelente profesor. Entonces, yo ahí, más que incapacidades, lo que vería son algunas limitaciones, pero por todo lo demás, para mí podrían ser perfectamente capaces. Cuando otorgan un testamento, los ciegos, pues necesitan, aparte de testigo de asistencia, necesitan otro testigo más para que ese testigo pueda leer lo que el notario escribió y se lo pueda decir al ciego, que obviamente no puede leer lo que el notario está escribiendo, y entonces, pues, manifestar que sí, que eso fue lo que dijo, ¿no? Que esa es su voluntad. Pero, pero eso es una limitación, realmente no es una incapacidad, pero bueno, el artículo 13 los reputa como incapaces. Las personas que pierden momentáneamente sus facultades volitivas. Hay personas que entran en un estado en el cual están totalmente inconscientes. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos precisamente de los daños que provocan las personas que se encuentran transitoriamente sin esa capacidad normal que todos debiéramos de tener. Pensemos el tema de algunas enfermedades como la epilepsia. Es decir, una persona que es epiléptica en el momento de un ataque no sabe nada, no sabe qué pasa, no sabe qué está sucediendo. Sencillamente su cerebro se desconecta. Pensamos en un epiléptico que va manejando y de repente le da un ataque de epilepsia. ¿Verdad? Esa persona en ese momento ha perdido sus facultades cognitivas. Entonces, a eso se refiere la ley cuando habla de los incapaces relativos. Un alcohólico que deja de beber es una persona que cuando está borracha no sabe lo que hace, pero cuando está sobrio, pues esa persona sabe perfectamente qué es lo que está haciendo. Sin embargo, ya su capacidad mental está de alguna manera disminuida o limitada por el consumo del alcohol. Es decir, el hecho de que esté sobrio unos cuantos días no quiere decir que ya es una persona que no va a tener ningún problema, ¿no? Es decir, 2, 3 días, porque no tiene para comprar el guaro o qué sé yo, va a estar bien. Pero una vez puede echarse los tragos, va a continuar con lo mismo. Por eso es que hay que declararlos en estado de interdicción. Y no se les puede rehabilitar por 2, 3 días que esté sobrio. Es decir, para la rehabilitación de una persona en estado de interdicción por drogas o por consumo de bebidas alcohólicas, es un proceso bastante largo. Es decir, tiene que ser una persona que definitivamente los médicos que lo asisten van a decir que esa persona va a estar bien. Sin embargo, sabemos que pueden reincidir, en algún momento pueden caer, pero en cuanto a las demás personas, a los que dice la ley, los ciegos, los sordomudos, eh, generalmente los sordomudos, bueno, las personas nacen sordas. Nosotros aprendemos a hablar porque oímos. Es decir, desde niños nos enseñan a hablar con repetición. Papá, mamá, dicen los niños, ay, no queriendo que diga papá. Bueno, eh, aprenden a hablar oyendo. Entonces un sordo que no oye, pues va a ser mudo. Entonces, por eso es que existen escuelas en las que a los sordos que no tienen problemas de fonación, es decir, que sus órganos de fonación están perfectos, les enseñan a hablar de otra manera, no escuchando, porque no pueden escuchar, pero les enseñan a hablar. Y entonces vamos a ver cómo hay muchas personas que hablan raro, pero hablan. Porque recuérdense que para ellos es bastante difícil modular la voz, un poco difícil poder
tener una conversación con una voz así mucho más agradable. Es decir, casi yo he escuchado algunos, no sé si hay algunos que hablen perfectamente, pero los sordos que yo he escuchado que pueden hablar, pues hablan algo así como robots o una cosa así, es algo raro. Se da cuenta uno de que esa persona pues no habla bien, pero se le entiende perfectamente. Entonces, por eso es que la ley dice que son bases relativas. En cuanto al otro tema, que es el elemento objetivo o real, cuando estamos hablando del elemento objetivo real, nosotros nos vamos a referir a las cosas y a los servicios. Cuando estábamos hablando de cosas, ustedes se recuerdan en el Derecho Civil 2, hablaron precisamente de las cosas y luego los bienes. Inicialmente cuando hablábamos de cosas, estamos pensando en todo aquello que existe en el universo y que es tangible. Pero para que entren al mundo del derecho, para que puedan ser objetos de obligación, tienen que tener algunos requisitos. Entonces, esos requisitos se determinó que deben ser, primero, que las cosas deben ser apropiables, es decir, que la gente se pueda apropiar de ellas. Hay algunas cosas sobre las cuales el ser humano no se puede apropiar. La luna es una cosa, mira, ahí está, eh, pero no es propiedad de nadie. Es decir, cualquiera que llegue a la luna puede llegar. Nadie, ha habido algunos, hay noticias de eso, que han vendido alguna parcela en la luna y hay algunos que lo han comprado. A esos los debieran de declarar en estado de interdicción inmediatamente. La, la luna es un objeto, es algo tangible, es algo que se ve. Incluso el hombre ya llegó a la luna en 1960 y algo. Eh, pero no es de nadie. Es decir, los gringos que llegaron a la luna y que llegaron primero, no pueden ellos reclamar la propiedad de la luna. Los rusos están llegando, los chinos están llegando. Es decir, la luna es un lugar al que cualquiera que tenga la posibilidad de llegar va a llegar y no puede reclamar propiedad sobre ella. Entonces, es una cosa, pero no es apropiable. Por lo tanto, no entra al mundo al mundo del derecho, al mundo de las obligaciones. Además, el elemento objetivo real tiene que ser enajenable, es decir, se tiene que poder vender. Hay algunas cosas, por ejemplo, el Palacio Nacional de Mala es una cosa, pero no se puede vender. Que guardes, ya lo hubieran vendido. Es decir, hay un presidente ahí que privatizó todo lo que era propiedad del Estado. Seguramente hubiera vendido el Palacio Nacional si se pudiera. Es una cosa que no es apropiable, que no es enajenable. Es patrimonio del Estado, no se puede vender. Yo me recuerdo que en alguna ocasión iban a rentar el estadio Mateo Flores, hoy Guamuch Flores. Doroteo Guamuch Flores. Yo conocí a don Doroteo de Guamuch Flores hace muchos años. Uno de sus hijos fue mi compañero de maestro en una de las escuelas donde yo trabajé. Eh, y conocí a don Teo, así le decíamos nosotros de cariño, a don Teo. Y a él nunca le molestó que el estadio se llamara Mateo Flores. Es decir, él nunca manifestó que ese no era su nombre, sino que su nombre era Doroteo Guamuch Flores. Y bueno, al final pues le cambian el nombre, pero todos los que crecimos viendo el monumental estadio Mateo Flores, pues así lo hemos conocido, ¿verdad? Hoy pues Doroteo Guamuch Flores lo querían arrendar para actividades artísticas, religiosas, etcétera, etcétera. Había una empresa que estaba interesada en eso, ya los contratos se habían hecho, pero afortunadamente había sido declarado Patrimonio Cultural de Guatemala y por esa razón no lo dieron en arrendamiento. Imagínense ustedes, arrendar el
Estadio Nacional. Ahí se habla de que en el Palacio Nacional lo alquilaban algunas personas para realizar algunos eventos de fiestas, ¿no?, particulares. Una noticia que causó impacto, ¿verdad? Porque no se puede. Es decir, el Palacio Nacional ni es apropiable ni es enajenable. Entonces, las cosas para que entren al mundo del derecho como una obligación, tienen que ser apropiables, enajenables y determinadas. O sea, se pueden determinar. Para que una cosa esté determinada, tiene que existir, tiene que ser palpable, tiene que poderse describir con toda claridad. Y entonces, si por ejemplo vemos este lapicero, este lapicero es un objeto determinado. ¿Por qué digo que es determinado? Podemos verlo, tiene un tapón de plástico rojo, tenemos el tubito este que es de un plástico transparente, adentro hay otro tubo que tiene tinta, es de color rojo, y es mío y lo puedo vender. Es decir, este es mío. Entonces, yo me puedo apropiar de algo comprándolo, y este lo compré. Entonces es mío, por lo tanto lo puedo vender. Y está determinado, es decir, ya se lo determiné. Solo me faltaba decirles que es Vic y que el Vic no sabe fallar. Hasta el momento no me ha fallado, pero lo puedo determinar. Pero hay algunas cosas que aún no han nacido, que aún no existen, pero van a existir. Como por ejemplo, lo menciono siempre en la clase, las cosechas de café. ¿Por qué no menciono otras cosas? Porque la cosecha de café, en un país cafetalero como el nuestro, pues todos sabemos lo que es el café, todos lo conocemos. Por cierto, ahorita se nos antojaría una taza de café. Y sabemos todo ese proceso, sabemos todo lo que es la cosecha del café. Y entonces, ahorita, por ejemplo, todavía se está cortando café. El café se comienza a cortar a finales de año y todavía el mes de enero, a veces un poquito del mes de febrero, especialmente con los cafés extraduros, que se tardan un poquito más, todavía se pueden cortar. Y entonces ya se puede vender la producción próxima. Es decir, el café ahorita, que le cortaron todo, probablemente ya en el mes de mayo va a comenzar a florear. Ahorita no tienen nada, solo tienen las hojas y los tronquitos esos donde estuvo el fruto, pero nada más. Dentro de algunos meses va a comenzar a florear y después, ya a finales de año, va a tener fruto. Y entonces va a volver otra vez a cosecharse. Entonces, la cosecha del 2022 ya se puede vender y ahorita todavía no existe ese café, pero va a existir. ¿Y cuánto va a haber? Bueno, eso va a estar determinado por algunos factores climáticos, etcétera, pero de una manera así muy general, si no hay ningún problema, si no hay heladas, si no hay rollas, si no hay nada de eso, bueno, ustedes van a Nacafé y le dicen, mire, yo tengo un terreno de una manzana en las faldas del volcán de Pacaya. Lo tengo sembrado de café y este año va a ser la primera producción de café. ¿Cuánto voy a tener de café? ¿Qué calidad de café voy a tener? ¿Y en cuánto lo puedo vender? Porque me están comprando la cosecha, una cosecha que todavía no existe. Entonces, ahí en Anacapé les van a decir, bueno, por estar en ese lugar y estar a cierta altitud, es un café duro, es un café que tiene una excelente calidad porque es tierra volcánica, va a ser un café de muy buena calidad, va a producir tantos quintales, etcétera, etcétera. Todo eso se los van a decir ahí, es decir, hay maneras para poder determinar cuánto va a dar esa manzana de café, qué calidad de café.
¿Cuánto se puede vender? Entonces, algo que aún no existe, que físicamente no está todavía, se puede negociar, se puede vender. Entra al negocio del, del objeto que es es uno de los elementos fundamentales de la obligación. Y, y entonces, por eso decimos que el objeto tiene que ser determinado o determinable. Se puede determinar. Entonces, se hacía una clasificación, ustedes lo vieron en derecho civil, ya ahí ya no hablamos de cosas, hablamos de bienes para separar las cosas como tal, todo lo que existe en el universo, y los bienes, para hablar ya más apropiadamente sobre lo que es objeto de la obligación. Entonces ya nos referimos más a ellos como bienes. Pero no solo las cosas, no solo los bienes son objetos de la obligación, porque también los servicios. Es decir, se puede prestar servicios y de esa suerte es que yo, por ejemplo, como abogado, presto mis servicios y cobro por ellos. Entonces, entro al mundo de los negocios civiles. Por lo tanto, un servicio también es objeto de la obligación. Para que un servicio sea objeto de la obligación, tiene que ser lícito y además tiene que ser posible. Cuando estamos hablando de lo lícito, que legalmente se puede hacer. Y cuando estamos hablando de posible, es que exista la posibilidad física, la posibilidad real de poderlo realizar. Cuando estamos hablando de esa posibilidad lícita, dicen que uno de los mejores, de las mejores profesiones que hay en América Latina, pues no sé si en América Latina, en Guatemala, en México, en El Salvador, por lo menos, es el sicariato. Es decir, las personas que se dedican a matar por un sueldo, ¿verdad? No por un sueldo, a matar por una suma de dinero. Esas personas dicen que ganan bien, no lo sé. Y cuando van a matar a alguna persona, si lo vemos en las películas, dicen que van a otorgar un contrato, dicen, ¿verdad? Un contrato a un sicario, a un asesino, para que mate a otro. Pero incluso le llaman contrato, ¿eh? Imagínense. Pero, desde luego, ese es un servicio. Es decir, si yo tengo a una persona que me está causando problemas y quiero salir de él, pues utilizo los servicios de un sicario y me quito el problema. Bueno, pero eso no es lícito. Es un servicio, pero es un servicio ilícito. Por lo tanto, no puede entrar al mundo del derecho. Y en el caso de la posibilidad, un taxista al que yo le diga, mire usted, hágame favor, lléveme a la luna. Me subo al carro y lo más probable es que el taxista me lleve al Federico Mora, ¿verdad? Al neuropsiquiátrico, al manicomio, porque en ese momento no se puede. Ya hay viajes programados al espacio. Probablemente dentro de algún tiempo va a haber tours a la Luna o a Marte o a algunos lugares. Ahorita no, ahorita eso no es posible. Entonces, ese servicio es un servicio imposible de momento. Más adelante, pues si es que llegamos a ver eso, pues entonces podremos platicar eh, sobre los viajes a la Luna, ¿verdad? Pero hoy por hoy no, eso no es factible. Entonces, objetos de la obligación son los bienes, las cosas, los bienes y los servicios. Durante mucho tiempo estuvo la duda aquella de qué pasa si un bien desaparece. ¿Desaparece la obligación? No. Si yo me obligo a algo y lo tengo que cumplir con un bien y el bien desaparece, ¿será que mi obligación ha desaparecido? No. Si yo me obligué a pagar con un carro y el carro me lo roba, desaparece, agarra fuego, ¿ya no voy a cumplir la obligación? No, tengo que cumplirla.
pero el carro ya no existe. Ese bien desapareció. Entonces, ¿cómo voy a cumplir la obligación? Bueno, entonces ahí los pensadores del derecho comenzaron a darse cuenta que si la cosa desaparece, que si el bien desaparece, la obligación no, hay que cumplirla. Si yo no tengo el carro para pagar, pues tendré que pagar con otra cosa que me acepte el acreedor. Podré pagar en dinero o podré pagar en especie, siempre y cuando el acreedor acepte el pago de esa forma, pues. Pero tengo que cumplir la obligación. No puedo únicamente decir, mire, yo ya no puedo cumplir la obligación porque eso desapareció. No, la obligación persiste. Entonces decían estos señores, bueno, entonces, ¿cuál es verdaderamente el objeto de la obligación? Y pensando, pues crearon esta figura que se conoce como la prestación. Cuando hablamos de la prestación y la queremos definir, decimos que la prestación es la conducta que debe asumir el deudor frente al acreedor. ¿Y cuál es esa conducta? Bueno, la conducta va a ser una conducta de dar, para el caso de las obligaciones de dar, o una conducta de hacer, para el caso de las obligaciones de hacer, como son los servicios. Es decir, una persona que se compromete como deudor a cumplir una determinada obligación, tiene que cumplirla, dando o haciendo. Y entonces, esa conducta de dar o hacer para cumplir con la obligación es lo que se conoce como la prestación. Y entonces yo la puedo definir de un montón de maneras. La ventaja de la definición es que si nosotros conocemos los elementos, podemos definirla de cualquier forma. Un día la decimos de una manera, otro día la vamos a decir de otra manera y siempre es lo mismo. Por eso les decía al principio de la clase, el orden de los factores no va a alterar el producto. Y entonces, si tenemos todos los elementos, no importa cómo los ordenemos, el producto siempre va a ser el mismo, la definición. Definimos entonces la prestación como la conducta que el deudor debe asumir frente a su acreedor. Y decíamos, esa conducta va a ser de dar o de hacer. Pero también podría decir, es la conducta que el acreedor espera de su deudor. Es decir, si cambiamos el orden, ya algunos se complican, ¿no? Y ahí es donde comenzamos a definir, no a definir, a, a distanciarnos ya de los abogados. Es decir, la diferencia entre un abogado y la diferencia entre otro abogado va a ser la lógica jurídica. Hay abogados que nunca desarrollaron su lógica y yo no sé ni cómo se graduaron de abogados. Y hay otros que pues definitivamente, como decimos nosotros, son pilas, ¿no? Inmediatamente nosotros vemos que esos abogados entienden perfectamente, encuentran soluciones, buscan cómo resolver los problemas inmediatamente. No son de aquellos abogados que dicen, la ley dice, no, la ley puede decir algo, pero ¿cómo soluciona el problema de mi cliente? Entonces, ahí es donde entra el conocimiento, la integración de su conocimiento, la lógica, cómo se va a resolver todo eso. Pero un abogado que no tiene lógica, ahí se quedó parqueado. Bueno, entonces, una de las cosas que ocurren, lo he visto a lo largo de estos 30 y pico de años de docencia, es eso. La gente se acostumbra a aprender de memoria algo y la memoria falla. A veces se le olvida a uno. Entonces ya no pueden definir una institución. Si yo le pregunto a alguien qué es una obligación y se aprendió de memoria la definición que da don Federico Puig Peña, el día que lo examine en privado y le diga, mire usted que es la obligación, por los nervios, puede que no se acuerde y no va a decirme que es la obligación. Desde ahí voy a ver yo que anda mal, que está nervioso, que no estudió bien o qué sé yo. Porque cualquiera que conoce los elementos de una institución, los va a definir con sus palabras. ¿Y qué es lo que yo siempre espero de mis alumnos? Y cuando
cuando los evalúo, es precisamente eso lo que yo busco. No que me digan al dedillo qué dice un autor específico, no, con sus palabras. ¿Qué entendieron ustedes de la institución? ¿Qué es la institución? Entonces, eh, la definición de prestación, para mí, la más sencilla, conducta que el deudor debe asumir frente a su acreedor. Pero ustedes pueden definirlo como ustedes quieran. ¿Qué elementos debe tener la prestación? Primero, que debe haber una conducta, que debe haber un deudor, que debe haber un acreedor, y que se trata de pagar una obligación, ¿sí?, dando o haciendo. Ya, con todos esos elementos podemos definir siempre lo que es la prestación. Bueno, entonces, el objeto principal de las obligaciones es la prestación. Ya no son ni la cosa ni el servicio. El elemento fundamental, el elemento principal, el elemento inmediato de una obligación es la prestación. Desde luego, las cosas y los servicios forman parte de ella, porque cuando estamos hablando de la prestación, dijimos el cumplimiento de una obligación de dar, o sea, se cumple dando o se cumple haciendo, pero se cumple. Entonces, la conducta del deudor en una obligación, lo dice don Federico Puig Peña, es que el cumplimiento de la obligación es hacer lo que una persona se ha comprometido. Y ahí es donde entramos de nuevo a ver el tema de la obligación. Don Federico Puig Peña dice, es la relación jurídica en virtud de la cual una persona, para satisfacer intereses privados, puede exigir de otra una determinada prestación que, en caso de ser incumplida, puede hacerse efectiva en el patrimonio de esta. Y luego cita el artículo 1329. Entonces, con eso ya tenemos el 90% explicado de lo que es la definición de don Federico Puig Peña. Ya vimos todo lo que dice don Federico Puig Peña, solo nos queda una última parte. Entonces, cuando existe esa relación jurídica en la cual una persona ¿se compromete a qué? Se compromete a una determinada prestación, a dar, a entregar o a hacer. Esa es el compromiso que está adquiriendo el sujeto pasivo, el deudor, a cumplirle a su acreedor. Y luego habla don Federico Puig Peña del tema del patrimonio. Cuando hablamos del elemento formal, nosotros ahí vamos a hablar sobre la coercibilidad. Es decir, la coercibilidad es la fuerza legal que tiene una persona para ejercitar un derecho. En el caso del acreedor, la coercibilidad del acreedor va a consistir precisamente en utilizar la fuerza legal para que el deudor que no cumple, cumpla. Esa es la coercibilidad, utilizar la fuerza legal. No sacar la pistola y ponérsela en la cabeza a otra persona, eso no es coercibilidad. Eso es una amenaza y es un delito. La coercibilidad es el uso de la fuerza de la ley. Vamos a ver más adelante en lo que consiste el débito y la responsabilidad. Anteriormente, las personas se comprometían ante Dios, ante la ciudad. Vamos a hablar sobre eso más adelante. Hoy no voy a tocar ese tema, pero en la época de los inicios del derecho, ustedes se recuerdan, lo han visto en las películas, no porque se recuerden que lo vivieron de repente en otra vida, pero ustedes recordarán haber visto en las películas que cuando una persona era deudora y no pagaba, pues el acreedor lo convertía en esclavo. Es decir, un deudor que no pagaba era candidato a ser esclavo. El acreedor se cobraba con la persona, se cobraba con los bienes que todavía tuviera esa persona, si es que los tuviera. Y muchas veces se extendía a la familia, es decir, ya no era solo esclavo el deudor, sino que también se ganaban a toda la familia. Eso pues va cambiando y aparece con el tiempo lo que es la responsabilidad
con la responsabilidad el acreedor ya no puede tomar como esclavo al deudor, pero sí se puede apropiar de sus bienes. Hay dos normas que nosotros sabemos perfectamente. Con esto creo que vamos a terminar, que son el artículo 3 de la ley del organismo judicial, que dice que nadie puede alegar ignorancia. Es decir, se supone que todos conocemos el derecho. No se puede alegar ignorancia, desuso o práctica en contraria de la ley. Entonces, se supone que todos debemos de saber la ley, conocerla. Pero ni nosotros los abogados la conocemos, mucho menos los que no estudian derecho. Pero la ley dice que no podemos nosotros decir que no conocemos la ley. Va, esa es una. Y hay otra norma que todo el mundo conoce, porque esta norma ustedes a cualquiera se la preguntan y se la dicen. Que no se puede alegar ignorancia, todo el mundo la sabe. Pero hay otra que sí todo el mundo la sabe. Y les lanzo ahí el reto, cuando salgan a la calle, a cualquier persona, a un ilustrador, si quieren, díganle, mira, te regalo, qué sé yo, 10 len, un quetzal, lo que ustedes quieran. O si no nos regalan nada, solo le pregunten, díganle, mira, yo voy a comenzar una frase y vos la terminas. Y van a ver que todo lo hacen. Díganle a esta persona, por deuda no hay, ¿qué le van a contestar? Toda cárcel. Esa es una norma que nadie dice que no puede decir que no la conozca. Todo el mundo sabe, por deuda no hay cárcel. Entonces, cuando entramos a la responsabilidad, precisamente nos vamos a referir solo que desde luego en la época a la que nos vamos a referir, cuando estamos hablando de la responsabilidad, es precisamente porque cuando hay una deuda ya no se puede tomar a la persona como esclava, no se le puede meter a la cárcel, se convierte en una obligación que se cumple con el patrimonio de la persona, no con la persona. El artículo 1329 dice exactamente eso. Esta norma la vamos a estudiar más adelante con mucho detenimiento, pero la norma en términos generales dice la obligación personal queda garantizada con los bienes enajenables que posea el deudor en el momento de exigirse su cumplimiento. Eso quiere decir que nosotros no vamos a perseguir a la persona, vamos a perseguir su patrimonio. Con eso terminaríamos la clase. Libros. ¿Qué libros vamos a utilizar? Siempre me preguntan lo mismo. Bueno, aquí tengo los libros que yo utilizo. Yo no pretendo que ustedes utilicen todos estos libros, pero para preparar mis clases, pues lo tengo que estudiar. ¿Qué libros utilizo? Bueno, Obligaciones, de Rubén Alberto Contreras Ortiz. Este es un libro que lo ven en la librería jurídica y lo ven de la Universidad Rafael Landívar. El licenciado Rubén Alberto Contreras Ortiz fue decano de la Facultad de Derecho, fue profesor de este curso, fue mi maestro, yo fui alumno de él, fui su auxiliar y después, cuando hubo ya concursos de oposición, ya pues entré a los concursos, gané mi oposición y por eso es que estoy dando clases en la Facultad de Derecho. No porque él haya sido el decano, no, eso. De hecho, los que me examinaron en oposición eran adversarios políticos de él, ni siquiera eran sus amigos, pues, pero el hecho de haber sido su auxiliar, el haberme permitido dar clases bajo su supervisión, me ayudó cuando entré al examen de oposición. Otro de los libros que yo utilizo es Vladimir Aguilar. Vladimir Aguilar, pues, alumno mío, por lo tanto, alumno Rubén Contreras, es decir, todos los que fueron mis alumnos, pues, de alguna manera son alumnos de Rubén Contreras, que yo, pues, de él aprendí. Hay un refrán popular que tiene su origen, que dice que el alumno supera al maestro.
No es cierto. El libro de sabiduría, el Eclesiastés, dice que el alumno que se esmera, el alumno que estudia duro, el alumno que trabaja duro, dice, algún día llegará a ser como su maestro. Llegará a ser como su maestro. Es decir, no dice que supera al maestro, porque uno nunca supera al maestro. Es decir, el maestro siempre tiene cosas a las que uno puede aprender. Yo les digo, fui alumno de Rubén Contreras, fui su auxiliar. Él me regaló todos estos esquemas que ustedes están utilizando. Si ustedes ven en su libro no aparecen esos esquemas. Yo los tengo porque él me los dio cuando comencé a dar clases. Y yo se los transmito a ustedes porque es una manera muy sencilla de estudiar. Nos ayuda muchísimo. A mí me ayuda para no perderme incluso de la clase. Entonces, cada vez que yo tengo alguna duda, cada vez que yo tengo algún problema, recurro al libro de Rubén Contreras, recurro a sus notas, yo tengo sus notas, y recurro a la memoria. Y entonces siempre encuentro en mi maestro la solución para los problemas. O sea, nunca podré superar a Rubén Contreras. El camino que él andó, yo ni siquiera he puesto los pies ahí. Y ya por el tiempo, por mi edad y todo, creo que nunca los voy a poner. Entonces, no es cierto que el alumno supere al maestro. Puede llegar a ser como el maestro. Lo va a superar en otras cosas. Eh, Va a tener un mejor trabajo, va a tener más dinero, probablemente. Es decir, pero en el tema de conocimiento eso no va a ocurrir. Utilizo otros dos libros fantásticos. Mexicano, un profesor de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de México y un excelente profesor didáctico, como ustedes no tienen idea. La diferencia entre el derecho mexicano y el civil mexicano y el derecho civil guatemalteco es mínima. Algunas instituciones no las enfocan ellos de la misma manera, pero en términos generales, este libro del doctor Bejarano Sánchez es fantástico leerlo, fácil de entender y la verdad se aprende muchísimo. Y entramos a los clásicos, de todos los clásicos hay un montón. Está algunos modernos como Díaz Picasso, que lo utiliza mucho el doctor Vladimir Aguilar. Yo siempre me sigo quedando con, siendo nuestro derecho un derecho de corte romano, sus bases, del doctor Rafael Rojina Villegas. Estos libros ya son un poco difíciles de encontrar. Y por último, tengo en libros que no lo van a encontrar. Es un libro de Flavio Herrera sobre el derecho de obligaciones en el derecho romano. Yo no sé por qué nunca lo volvieron a editar. Esto para mí es un tesoro. Todas las instituciones de derecho civil las enfoca Flavio Herrera de una manera increíble. Y lo que sí no puede faltar, cualquiera de estos libros, pues ustedes los pueden usar, o todos si pudieran. Libros de texto obligatorios no hay en la facultad, no existe. Lo que sí existe como obligatorio, eso ya lo saben ustedes, es esto y esto. El Código Civil no puede faltar. Y para un mejor estudio, yo les recomiendo que se compren la exposición de motivos del Código Civil. Con eso ya ustedes van a estar preparados para su curso, pero sobre todo van a estar preparados para su privado y lo más importante, van a estar preparados ya para su vida profesional. Y aparte de ellos, leyes que no pueden faltar jamás, la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley del Organismo Oficial para algunos casos. Con eso ya tenemos completada la bibliografía que vamos a necesitar y de aquí en adelante, pues, a la clase con su código en la mano. Todos mis cursos
versan sobre el código. Es decir, mis cursos no versan sobre la doctrina. Sí, les hablo algo de doctrina, porque la diferencia entre un abogado y un huizache es que el huizache pues aplica las leyes como las ha aprendido nada más, pero no las entiende, no sabe de qué se trata. El abogado sí sabe su origen, conoce las leyes perfectamente, a veces no es tan bueno aplicándolas, a veces los huizaches son mejores abogados que los abogados graduados, es decir, por la práctica que tienen tribunalicia y todo eso, se vuelven pilas. Pero un abogado no solo aprende el procedimiento, sino que también conoce el derecho sustantivo y eso lo vuelve en el mejor abogado, que es lo que yo espero para ustedes. Mi nombre es Héctor Estuardo Ortiz Peláez, voy a tener el honor de ser su profesor este semestre. Algunos que sigan conmigo, pues vamos a estar en el segundo semestre del año. Dicen que yo soy algo duro. No, no soy duro, soy exigente. Y trato de que ustedes aprendan. El problema es que la base, así como el derecho civil es la base de todo el derecho, la educación que traen muchos estudiantes es mala, es una base muy mala. Y entonces, a veces quizá no me entienden y tengo que regresar a explicar cosas como la capacidad, por ejemplo, que eso yo ya no debiera de tocarlo, ya lo conocen todos. Pero bueno, ahí estamos. La forma en la que vamos a trabajar es la siguiente. El video, ustedes lo van a encontrar en Classroom. A veces lo colgamos en YouTube. En YouTube están todas las clases de Derecho Civil 3 y 4 que ya di en los años anteriores. Se meten ahí, pueden ir adelantando cursos, viéndolos o esperar a que subamos que lo vamos a subir el día de hoy y todos los demás de lo que veamos en la clase. Y luego, al terminar la clase, yo les voy a enviar siempre un link para que nos podamos meter a Google Meet y allí pues ya vamos a interactuar. En ese momento voy yo a responder todas las dudas que puedan tener. Ahí sí ya vamos a interactuar ustedes y yo, algo que se perdió con la pandemia, algo que me da nostalgia. Sí, para un maestro. Yo soy maestro, siempre lo he dicho. En la Facultad de Derecho hay un montón de profesores, hay un montón de docentes de la Facultad de Derecho, pero maestros creo que habemos pocos. Yo me considero un maestro más que un profesor, eh, porque me intereso por ustedes. Quiero para ustedes lo mejor. Entonces, ahí vamos a poder tener ese contacto que dejó de ser ese cálido contacto humano que hay entre personas, pero quizá con suerte el segundo semestre ya las clases sean presenciales y entonces ahí podremos pues ya darnos la mano, darnos un abrazo y continuar en esta linda carrera que ustedes eligieron. Bueno, señores, unos 5 minutos les estoy pasando el link.